Y finalmente el Senado de la Universidad de Chile decidió no vender el Hospital José Joaquín Aguirre. Para conocer detalles tomamos contacto a esta hora con el académico Raúl Morales, presidente de la Comisión del Senado Universitario. Señor Morales, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, Matilde, gusto de escucharla. Bueno, finalmente, ¿cuáles fueron los argumentos para tomar esta decisión y cómo se puede saldar esta millonaria deuda del Hospital de la Universidad de Chile sin venderlo? Bueno, efectivamente estamos muy contentos porque nuestra propuesta de defensa del Hospital José Joaquín Aguirre fue finalmente aceptada mayoritariamente en el Senado Universitario, en donde se rechazó la propuesta de venderlo. Efectivamente, la Rectoría había planteado la necesidad de adquirir un préstamo de largo plazo a través de la modalidad del leaseback, pero que eso necesariamente llevaba acompañado la venta de dicho recinto hospitalario, un hospital emblemático de nuestro país. En ese contexto, nosotros desde el Senado habíamos planteado la necesidad de buscar una operación bancaria diferente y atendiendo a que fundamentalmente se trata de un hospital estatal, nosotros habíamos planteado que correspondería el legítimo derecho que se otorgase el aval del Estado para poder realizar esta operación bancaria sin necesidad de vender el bien. Bueno, y finalmente, ¿cuál es el mecanismo? Es una operación bancaria que se ha hecho en el pasado. ¿En qué consiste bien este mecanismo para que lo podamos entender? Sí, lo que pasa es que efectivamente el hospital, para poder resolver su pasivo de corto plazo, que justamente muchas de las instituciones estatales tienen que estar negociando en el periodo presencial, se había buscado pasar de estos 4 años a un periodo de 15 a 20 años plazo para hacer más cómodo el trabajo de la gestión administrativa. Y en ese contexto, entonces, consideramos que la operación de leaseback era resolver la situación de hoy, pero pensando que en el largo plazo iba a generar un problema mayor al hospital. Y en ese contexto, la recomendación que finalmente fue la que, diríamos, primó en la decisión de los senadores universitarios, fue de plantear que las autoridades consiguieran, con el nuevo gobierno que se va a instalar en un par de meses más, el aval para poder conseguir este préstamo de la misma manera que se ha hecho ya en el pasado. O sea, la Universidad de Chile, cuando ha requerido hacer inversiones significativas, no ha necesitado enajenar sus bienes ni venderlos. Y en ese caso se ha recurrido a esta garantía del Estado, pues se trata también de bienes que son del Estado. Ahora, ¿con quién fue esta reunión? ¿Con qué miembros del Estado, del nuevo gobierno, tomaron contacto para tomar esta garantía? No, lo que nosotros estamos indicando es una recomendación a la Rectoría, en este caso, para que proceda no con hacer esto en este momento, sino que tomarse un tiempo prudente que permita efectivamente conversar con las nuevas autoridades para conseguir una garantía que históricamente siempre se ha obtenido desde el Estado. Entonces, el poder realizar esta nueva perspectiva de negociación bancaria pasaría por efectivamente conversar con las nuevas autoridades de gobierno que se van a instalar, diríamos, dentro de los próximos 2 meses, y en ese contexto entonces no hay una presión por hacer un mal negocio de largo plazo, sino que por el contrario tomar el tiempo prudente para poder entonces ir por un mecanismo que sea más viable y sustentable para el futuro del hospital. Son 44.000 millones los que debe el hospital. Se ha dicho que incluso hay acreedores que pudieran pagarle y que sin embargo no tienen los mecanismos estructurales como para recibir el pago de esas deudas. ¿Esa es la situación que se está viviendo en este momento en el Hospital de la Universidad de Chile? Bueno, efectivamente, aproximadamente el 50% de esa deuda, vale decir del orden de unos 24.000 millones, efectivamente corresponden a pagos que el Estado debe realizarle a la universidad a través de FONASA o a través del Ministerio de Salud División Norte. Como de igual manera el sector privado de ISAPRES mantiene también una deuda equivalente con el Hospital de la Universidad de Chile. Ahora, hay que entender que, dado el volumen de atenciones, normalmente estos pagos van desfasados del proceso mismo de asistencia que se realiza a los pacientes. Y en ese contexto, entonces, el hospital tiene que contar con un capital de trabajo
que es de orden de los 20.000 millones, que hoy día no tiene y debe entrar a la banca privada a conseguirlo o a través de lo que llamamos una deuda interna con la propia universidad. Señor Morales, lo cual, ¿por cuánto tiempo podría funcionar el hospital de la Universidad de Chile bajo estas condiciones? Bueno, hay que entender que este es un proceso gradual que se ha ido acumulando en el tiempo. Este proceso de deuda de arrastre se ha venido desarrollando particularmente en los últimos 8 años y eso hace entonces que a esta altura ya consideramos que la situación es lo suficientemente grave para cambiar el mecanismo de gestión y no seguir avanzando en esa misma dirección en donde se requiere un capital de trabajo que la universidad tiene que ponerle al hospital, siendo que son costos que están asociados a la atención de la red pública. Y dado que el hospital es el único hospital estatal que no recibe aportes del Estado, debiera entonces haber un mecanismo supletorio que impidiera que la universidad tuviera que gastar fondos de investigación o fondos de docencia para atender los pacientes que vienen del sector público. Ahora, es por eso que allí se hace fundamentalmente necesario un fondo fiduciario para ello. Ahora, el rector Víctor Pérez era el principal promotor de la venta del hospital para sanearlo. Y ustedes también han planteado muchas veces que durante la administración que se pasó a la rectoría es que comenzaron esos problemas. ¿Debiera cambiar la gestión total del hospital? Efectivamente, yo creo que esta crisis financiera que se ha ido gestando en estos 8 años finales del periodo del rector Pérez, efectivamente requieren, yo diría, un cambio de gestión, un cambio de estrategia en la relación con el Ministerio de Salud, puesto que este hospital, siendo un hospital estatal, debiera tener una coordinación mejor con las necesidades también que surgen del propio Ministerio de Salud. En ese contexto creemos que junto con buscar un mecanismo de financiamiento a futuro que dé garantía de una sustentabilidad, también debería cambiarse el mecanismo actual de administración hospitalaria que tenemos, en el sentido de que debe haber una mayor participación justamente del Ministerio a fin de poder coordinar las necesidades de políticas públicas que surgen del gobierno. Ahora, vemos que hay, no sé si llamarlo una pugna, pero hay dos fuerzas, una que está representando el rector Víctor Pérez, la otra que están representando ustedes. ¿Quién es el interlocutor a la hora de buscar esta otra forma de financiamiento, esta otra forma de financiamiento que les pudiera permitir salvar al hospital sin venderlo? ¿Con quién se conversa? Esa es la pregunta finalmente. No, hay que entender que esto no es una pugna. Dentro de nuestra propia reglamentación como Universidad de Chile, nosotros tenemos un mecanismo interno que toda propuesta de enajenación de bienes, de venta de edificios en este caso, debe ser aprobada por el Senado. Entonces el rector lo que ha hecho ha sido presentar un modelo de conseguir recursos a través de una enajenación en que el Senado Universitario, que tiene la obligación de velar en el mediano y largo plazo por la institución, ha considerado que ese no es el mejor mecanismo para estos tiempos. Hay que pensar que el periodo del rector Pérez termina dentro de los próximos 6 meses y por lo tanto el endeudamiento es un endeudamiento a 15 o 20 años plazo. ¿Debería ser nuevo consideramos rector, que es más prudente, efectivamente, consideramos que es más prudente esperar un par de meses que se instale el nuevo gobierno y probablemente con la nueva rectoría que se va a instalar en la universidad se inicien conversaciones estratégicas de la relación Universidad de Chile-Gobierno a fin de ir resolviendo entonces en un plazo prudente con los mecanismos más apropiados para la institución. Muy bien, señor Raúl Morales, presidente entonces de este consejo, de este congreso universitario que finalmente se ha tomado la decisión de no vender el hospital José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile para sanear estas deudas. Efectivamente. Muchísimas gracias por el contacto, por explicarnos y ya se nos acaba el tiempo, tenemos que terminar esta entrevista. Le agradecemos su disposición a conversar con CN Chile a esta hora. Muy amable.